Bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Miguel Mamaní del Centro Empleo de Comercio. Horario corrido sí, horario corrido no. Bueno, una polémica que está instalada hoy, se está discutiendo. Miguel, gracias por venir. Un gusto poder estar con usted. Bueno, se ha instalado, no sé si llamarlo una polémica, digamos, pero hay posiciones un poco encontradas en esto, ¿no es cierto? El Centro Empleo de Comercio pide la aplicación de un horario corrido. Cuéntanos un poco a ver cómo está esto. Sí, bueno, fundamentalmente desde el gremio estamos trabajando para que se nos permita aplicar o establecer una prueba piloto y mientras dura la emergencia de la posibilidad de establecer un horario de atención al público en horario corrido. La idea es tener un horario central de 10 a 18 o de 10 a 19. O sea, el planteo es mientras dure la emergencia. Mientras dura la emergencia y fundamentalmente en una prueba piloto que nos permita la posibilidad también de volver atrás si los resultados no nos acompañan, porque tenemos que entender que el empresario trabaja para tener una renta, para poder capitalizarse, para poder estar en permanente ganancia, podemos decir, y la verdad que nosotros no tendríamos por qué ir en contra de ese interés, que es genuino y razonable, que emprende o que genera un emprendimiento lo hace con la posibilidad de estar mejor. ¿Cuáles son los fundamentos, o sea, cuáles son los puntos a favor que ustedes ven en esto? Fundamentalmente una cuestión de salud. Hoy los empleados de comercio, para poder cumplir con sus tareas, tienen que viajar 4 veces. Ir de la casa al trabajo, volver, nuevamente después de mediodía volver a trabajar y a última hora ir a descansar a casa. En esos 4 viajes hay mayor posibilidad de contagio. Yo veía esta mañana los noticieros y decían que de acuerdo a los testeos, de cada 10 testeos habían 4 positivos. Entiendo yo que entonces la utilización del transporte público es un medio importante de circulación del virus. Yo creo que ante esta situación de emergencia sanitaria, por lo menos, si los trabajadores trabajan en horario corrido, vamos a disminuir la cantidad de viajes o la cantidad de veces que usa el transporte público y de esa manera reducir las posibilidades de contagio. ¿De qué testeo hablas cuando decís de 10, 4 en Buenos Aires? En Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Los testeos que hicieron en la villa, digamos. Sí, tal cual. O sea, yo veía los testeos que hacen en Constitución, fundamentalmente, que creo que es lo que justo se estaba mostrando al momento que yo veía el informativo. Entonces, bueno, decimos, por una cuestión de salud fundamentalmente sería bueno poder instalarlo durante la emergencia sanitaria. Y si los números no acompañan, cuando termine la emergencia, volver atrás, porque también entendemos que no podemos ir en contra de los intereses de los empresarios, que de alguna manera nos permiten generar empleo, tener empleos de comercio y a partir de así existir nosotros como sindicato. El empresariado lo que más aduce es una cuestión, digamos, de costumbre, ¿no es cierto? Una cuestión cultural, donde la gente en Jujuy come y se queda en la casa, o a dormir la siesta, o sea, marca esto como principal. ¿Ustedes cómo analizan esta situación? Yo creo que siempre hay que darse la posibilidad de cambiar, o por lo menos de experimentar. Como bien decimos, es una cuestión de costumbre. Si nosotros y el gobierno trabajamos induciendo a la población que es necesario comprar en determinados horarios, fundamentalmente por una cuestión de salud, yo creo que eso va a inducir a que la gente, por lo menos en un periodo de tiempo, se acostumbre a comprar en determinados horarios. Otra del rubro empresarial, digamos, que marcó la diferencia y es entendible, es el rubro gastronómico, ¿no? Porque si se corta a las 7 como se venía cortando en la época de pandemia, digamos, es como que muere el centro un poco, digamos, y esto afecta a los restaurantes también, ¿no? Claro, sí, nosotros también veíamos la posibilidad de que nos decía la gente que trabaja en la administración pública. Para nosotros es mucho más fácil que se trabaje en horario corrido porque cuando salimos del trabajo tenemos más tiempo para hacer una compra y de allí directamente nos vamos a la casa. Y es más, también nos ahorramos 2 pasajes de colectivo. Y a su vez, por una cuestión de salud, se exponen menos. Pero bueno, yo creo que es cuestión de seguir charlándola, pero fundamentalmente argumentando nuestra posición, porque nosotros tenemos un estudio que lo hizo un multimedio de la provincia, que arrojaba datos favorables a la instalación del horario corrido en un 83 contra un 17%,
Después hay un estudio que hizo el Instituto de Investigación Social, de Economía y Política Ciudadana. Ese estudio arroja unos resultados favorables de un 76% a favor de la instalación del horario corrido. O sea, que se le consulta a la gente si quiere tener en el comercio horario corrido. Exactamente. Y en Salta, la Cámara de Comercio e Industria de Salta hizo un estudio similar que arrojó prácticamente esos mismos números, 72 a 38 o algo así. De hecho, en Salta ya están avanzando en la implementación de un horario corrido. No sé si de manera definitiva o no sé si durante la emergencia sanitaria. Nosotros en estos últimos días hemos tenido, ¿no es cierto?, este horario, porque recién el COE la semana pasada abrió la banda de 8 a 21, digamos, pero antes estaba circunscripta a un horario que era prácticamente corrido. ¿Y cómo fue el comportamiento de la gente en horario de la siesta? ¿Cómo lo analizan ustedes? Nosotros entendemos que hubo ventas, si bien quizás no todas las que uno espera, pero la gente se empezó a acostumbrar a ese horario. En concreto, nosotros nos juntamos con los gerentes de las cadenas de electrodomésticos y ellos nos dijeron que preferían seguir trabajando en horario corrido. De hecho, hoy el secretario gremial tiene instrucciones de poder volver a tener una reunión y generar un acuerdo, por lo menos con la gente de electrodomésticos, para que ese rubro trabaje en horario corrido. Ellos nos decían que durante la pandemia inclusive mejoraron las ventas. Estando en horario corrido. ¿Y qué impedimento tiene? Ninguno. Mientras esté dentro de la franja de 8 a 21, ¿por qué puede tranquilamente los electrodomésticos funcionar de esa manera? Exactamente. Ellos decían, hemos mantenido cuando menos las ventas, la gente tiene otra predisposición, otra actitud, porque obviamente trabaja en 8 horas y esas 3 horas o 4 horas que pierde en ir y volver a la casa, las ocupa mejor, descansa mejor. Entonces, cuando vuelve el otro día, la dinámica es mucho más redituable para la empresa. ¿Jujuy no hizo ya una prueba piloto de esto hace mucho tiempo y que no dio resultado? Yo estoy hace 12 años en el sindicato y hace más de 20 años en la actividad gremial. No recuerdo eso. ¿Ustedes fueron hablando con distintos rubros, digamos? ¿Qué dice el supermercadismo? ¿Fueron conversando de esto? Bueno, yo creo que con el supermercado, por así... Ellos ya trabajan. El trato puede ser diferente porque, de hecho, la mayor parte de los trabajadores de supermercado, a excepción de la cadena local, todos los demás trabajan en horario corrido. Y es una gran ventaja para el trabajador y la empresa va articulando o generando un programa de trabajo que permita que los empleados de comercio en los supermercados trabajen en ese horario. ¿Tuvieron reuniones con las cámaras empresarias en el Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, tuvimos una reunión, hemos quedado de seguir hablando, lo que por allí yo creo que, como bien decía al comienzo, está bueno que cada uno tenga una posición, que fije una posición, pero que argumente con datos por qué entiende que se ha tomado esa posición. Porque si no, bueno, nos estaríamos negando o estaríamos pidiendo algo de lo que nosotros no podemos acompañar con documentación precisa. Ahora, Miguel, me da la sensación de que lo que vos estás planteando, hoy es una discusión que más que tenerla con los empresarios en el Ministerio de la Producción, hay que hablar con los empresarios en el marco del COE, porque hoy lo que ustedes están pidiendo es concretamente para el momento de la pandemia, ¿no es cierto? O sea... Fundamentalmente, nuestro pedido por una cuestión de salud, que después redunda en lo económico y que redunda en el mejor uso del tiempo del empleado de comercio, es cierto, pero en principio por una cuestión de salud. De hecho, lo vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando en todos los estamentos del gobierno. Hemos hecho una presentación en el Consejo Deliberante. Yo entiendo que la potestad respecto de los horarios de atención lo tiene la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Vamos a seguir trabajando ahí. Tuvimos una reunión con la Comisión de Trabajo de la Legislatura y por eso ha sido bueno poder empezar a tener reuniones con la Unión de Empresarios y las demás cámaras, porque por así también surge el problema de la informalidad. Y el problema de la informalidad, la verdad que es demasiado grave, demasiado importante y afecta tanto a los trabajadores como a empresarios. Y la idea ha sido empezar a generar una agenda de trabajo y pedir que el gobierno y los demás entes de Contralor nos puedan acompañar, cuando menos para empezar a tener un programa de ir cambiando toda esa informalidad que existe
en la vieja terminal, en Gorriti, y nada que ver en Perico, muchísimo más. ¿Cómo impactó la pandemia en el caso de ustedes en el empleo? Suspensiones, despido, digamos, ¿qué es lo que les llega? ¿Cómo impactó en esto? Sí, impactó negativamente, pero también debo decir que Jujuy es una excepción en el contexto nacional. Así es. Los comercios en Jujuy han estado abiertos todo el mes de mayo, prácticamente todo el mes de abril. Entiendo que nosotros veníamos de una situación económica que no era favorable. Todos sabemos lo que ha pasado en el país en estos últimos 5 o 4 años, en donde hay una economía que ha ido deteriorando el mercado interno y como consecuencia de eso el comercio también se ha visto afectado. Si le tenés que poner un número a la informalidad, digamos, acá en Jujuy, ¿qué número le ponés? Y yo creo que alta, ¿no? En un 30 y si no es más. Y decime, Miguel, es en la informalidad donde tal vez la pandemia ha impactado más, o sea, porque tal vez en los que están regularmente inscriptos no lo sientas tanto, pero creo que los informales lo han vivido de una manera más dura, ¿no? Siempre la informalidad genera más problemas. De hecho, el gobierno generó las ATP, las ayudas al sector empresario, y todos aquellos empresarios que mantenían a sus trabajadores en situación informal se han visto perjudicados ellos mismos. Claro. Porque no pagan a través de cuenta sueldo, porque en ese momento tuvieron que salir a que los empleados se generen una cuenta bancaria para poder percibir la ATP. En cambio, aquellos que trabajan de manera regular se han visto enormemente beneficiados. Nosotros hacíamos números y, por ejemplo, acá en Jujuy, el que recibió la ATP y además firmó un acuerdo a través de la 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, se redujo notablemente su costo laboral, teniendo que pagar no más que un 42% del costo laboral total. Y si pretendía reducir al 75%, solamente pagaba el 27% del costo laboral total. O sea que la ayuda que ha generado el Estado Nacional para los empresarios de Jujuy ha sido más que importante. Y eso también los empresarios deberían volcar en función de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. El comercio en general, en lo que se refiere al pago del sueldo, ¿no tenés denuncia, digamos? ¿Está bastante regularizado? No. Estamos teniendo discusiones porque nosotros entendemos, como bien decía, que la situación de Jujuy ha sido muy distinta a la del resto del país. Entonces nosotros no estamos aprobando todos los acuerdos de reducción salarial porque no todos están pasando por una situación complicada. Nos cuesta también, quizás por una cuestión de costumbre, sentarnos a negociar. El empresario no quiere mostrar su facturación y hasta cierto punto yo también lo entiendo, porque no estamos acostumbrados a jugar con las cartas en la mesa, porque con las facturaciones es que cuando uno entiende mejor cuál es la realidad que tiene, pero si me dicen, no, yo no te puedo mostrar mis números, se me hace mucho más difícil para mí entender cuál es su realidad, porque no tengo otro dato que me permita poder generar una ayuda. Se habló de un 25% de reducción salarial que se podía acordar, digamos, habla en el orden nacional. ¿Eso cómo lo vivieron ustedes acá? Tenemos muchos pedidos de acuerdo de reducción salarial. Y ahí la presentación es individual. La presentación es individual. Nosotros hemos pedido al Ministerio de Trabajo que nos corra a vista de todos los acuerdos de reducción salarial y discutirlos uno por uno, porque entendemos que... O sea, no es de pleno derecho, sino que tienen que plantearlo y llevarlo al Ministerio de Trabajo, cada empresa. Y a partir de allí, el Ministerio de Trabajo corre vista al sindicato y nos sentamos en una mesa de diálogo a conversar y ver si efectivamente corresponde o no. Claro, analizar en función del rubro, cuándo ha vuelto la actividad. Totalmente. O sea, se debate eso, digamos. Exacto, sí. Jujuy, como yo digo, estuvo abierto prácticamente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba con el secretario general de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, un compañero que si bien es nuevo, tiene mucha militancia y mucho trabajo en la actividad gremial, y él me decía, Miguel, nosotros solamente hemos tenido 2 semanas en las que podemos abrir los negocios. La verdad que a nosotros sí se nos complica sostener el empleo. Ustedes tienen una realidad muy diferente. Ahora, abril estuvo cerrado, ¿no? Gran parte de ellos. No, solamente la primera semana. Ajá. En abril fue cuando volvieron el resto de los comercios, venta de ropa. Los corralones la primera semana y se empezaron a trabajar y a los pocos días el resto de los comercios. O sea que
Los comercios de Jujuy han trabajado prácticamente todos más de 20 días. El comportamiento de la recaudación en la provincia, yo lo daba recién en el comentario, el mes de abril fue el mes piso, digamos, ¿no? Cayó la recaudación, cayó más de 390 millones de pesos, desde febrero a abril cayó 350 millones de pesos. Realmente fue el mes piso. Y en mayo empieza a recuperarse. Mayo respecto de abril sube un 17%, empieza a consolidarse una recuperación que esperemos se consolide, porque uno ve la gente hoy en la calle y realmente se ve mucho más gente, ¿no? Sí, la verdad que hay más movimiento y eso es alentador. Claro, junio ha coincidido con el pago de sueldo la semana pasada, pero se ha visto mucho movimiento. Sí, no, bueno, además la inyección que hizo el Estado Nacional con los IFE, aumentando la asignación por hijo, todas las situaciones que han generado un beneficio y que eso se ha visto traducido en que la gente va y gasta. Yo digo que la rueda virtuosa de la economía se mueve cuando se le pone plata al trabajador a través de subsidios, a través de sueldo, porque lamentablemente hemos visto siempre que se le pone la plata al empresario, la pone en la timba. Oye, ¿en qué instancia está la conversación esta con los empresarios, digamos? Porque he visto que inclusive el sábado creo que hubo una pequeña manifestación de gente también, ¿no es cierto?, que salió a exteriorizar el tema del horario corrido. ¿En qué instancia está? ¿Hay una reunión pendiente? Tenemos que generar propuestas, documentarlas y presentarlas por escrito en la mesa de diálogo que tenemos en el Ministerio de la Producción. En el Ministerio de la Producción. O sea que hoy cada estamento, la Cámara y el sindicato tendrán que ver de articular alguna documentación que nos permita argumentar por qué estamos pidiendo o por qué nos negamos a determinada cosa. Y hay que informarlo un poco más, me parece, Miguel, porque yo personalmente me acabo de enterar que lo que ustedes planteaban era por la pandemia. Exactamente, nosotros solamente le pedimos que nos den la oportunidad de probar. Y si es que esto no funciona, volver atrás. No somos necios y entendemos que la realidad del comercio es que si hay ventas, hay trabajo, y si las ventas caen, el trabajo se pierde y nosotros como sindicato también dejamos de existir. Pero además, bueno, o sea, es cierto, es un reclamo muy sentido. Nosotros venimos trabajando con este tema desde el año pasado, porque en principio también el año pasado, cerca de febrero, presenté que se trate la posibilidad de establecer un boleto obrero, porque ya empezaba a ser importante el costo del transporte para los empleados de comercio. Lamentablemente, después de conversar inclusive con el gobernador, me dijeron que no era viable la posibilidad de establecer un boleto obrero en Jujuy. Sí. Y entonces surgió la idea de poder trabajar en horario corrido. Pero también cuando decimos nosotros trabajar en horario corrido, lo decimos por lo siguiente. El 70% de nuestros representados, de los empleados de comercio, viven entre el Alto Comedero y Palpalá. Y tienen más de una hora de viaje. Y con la reducción de frecuencias, si pierden el colectivo, imagínense, 1 hora y media a 2 horas de viaje. Y entonces, hoy nos vemos terriblemente perjudicados por una serie de situaciones, pero nuestro mayor argumento es el tema de salud. Pasa que una decisión de esta, Miguel, genera muchos perjuicios en distintas actividades. Seguro. El transporte es uno de ellos. Cae notoriamente la cantidad de gente que transporta, tiene que hacer un ajuste, digamos. La gastronomía es otro ejemplo también, porque baja mucho, si cerraría el comercio a las 19 horas, baja mucho la gente. O sea, en el debate creo que se juegan muchas ideas también de esto, ¿no? Sí, nosotros creemos que nos pasa, nosotros por suerte tenemos la posibilidad de viajar a menudo a Capital, donde se instaló ya el sistema de horario corrido, y sabe qué es lo que veo mucho. La gastronomía se ve beneficiada cuando hay un horario corrido y el mismo empleo de comercio o los empleados de la oficina, después del horario de trabajo, se quedan a consumir en los after, en los restaurantes, en las casas de comida. Entonces yo no sé hasta qué punto... Crece mucho el menú ejecutivo, digamos, para comer ahí. También. Sí. Miguel, gracias por venir. No, por favor. Seguramente que es un tema que lo iremos conversando, posiblemente la semana que viene invite empresarios también para escucharlo a ellos. Y bueno, es un debate, una conversación que le tienen que dar a ustedes y tienen que buscar un común acuerdo, digamos. No, nos cuesta poder entablar el diálogo, pero tenemos que aprender, porque creo que tanto ellos como nosotros vivimos de la misma actividad, y lo bueno de todo esto es que estamos generando una agenda para trabajar en contra de la informalidad. Te agradezco mucho la visita. Por favor, que tenga buen día.
Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy. No se olvide, este programa usted lo puede volver a ver a las 20 horas el día viernes en la frecuencia 4. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.